pueblo queda chiquito. Si en Santa Eufemia pusieran 6 fábricas de automóviles, se convertiría en una ciudad en el transcurso de 2 años. Ha sido la creadora del mundo tal cual lo vemos, a las modalidades de trabajo de los distintos lugares. En esa evolución, después de que el trabajo era autosatisfactivo, empezó primero a crecer la población del mundo y además el hombre se fue dando cuenta de que tenía algunas habilidades para determinada cuestión. Y además vivía en determinados lugares que le permitían hacer determinadas actividades. Entonces se empezó como a especializar. Depende de dónde vivía, por ejemplo, si había muchos animales, empezó a hacer camperas de pieles y empezó a adquirir habilidades para hacerlas. Y empezó a fabricar, empieza a nacer la figura del excedente. Ya no fabrico solo para mí, sino que fabrico más de lo que necesito. Y cuando empiezo a tener más de lo que necesito, empiezo a buscar a alguno que esté fabricando más de lo que necesita, pero que yo no tengo, y se lo cambio. La figura del intercambio de bienes se realizaba en lo que se llamó mercado. En un mercado se juntaba la gente y hacía trueque. Te cambio una campera, vos dame trigo, pan, porque a vos te sobra eso y a mí me sobra esto. El mercado que escuchamos ahora viene de ahí, de ese concepto. Conjuntamente con ese trueque se inventó la moneda de cambio, que en el inicio era sal. Yo te vendía 6 camperas y vos me dabas sal. La sal no es porque fue simbólico, sino la sal era un bien muy preciado porque era más o menos como una heladera de ahora, porque la sal servía para conservar alimentos. De ahí viene, esto lo deben saber, el salario. Nuestro salario se llama salario porque en los inicios de ese intercambio era con sal. Esa primera evolución, junto con la moneda de cambio, el mercado, más la plata, digamos, más el dinero, empezó a generar, junto con algunas miserias humanas, empezó a generar, a hacer darse cuenta a la gente de que para producir riqueza no solamente era importante producir algo, sino que también podía apropiarse del trabajo de otro. Entonces yo decía, vos fabricame camperas a mí que yo las voy a vender. Y se inicia prehistóricamente las relaciones que tenemos hoy. Es decir, un patrón que nos contrata, que nos paga. Se inicia así, pero se inicia de una manera que es llamativa, ¿no? Porque en un principio la gente se apropiaba del trabajo de otro esclavizando a su par. Lo esclavizaba y lo hacía trabajar exclusivamente por la comida. Por la comida. Los esclavos que conocemos, que cuando yo le digo esclavo, ¿usted qué se imagina? ¿Cómo se imagina el tipo? Por lo general Los negros. No, los negros. Digo para mezclarlo con cultura y con esto que hablaba Vero ayer. Los negros, esclavos. No eran todos negros los esclavos. Era una cuestión de dominación. Podía ser rubio de ojos celestes y ser esclavo, pero está bien a dónde nos referenciamos, porque lo que conocemos mundialmente es que los negros africanos eran los esclavos. Que de hecho eran los negros africanos porque eran considerados inferiores. Pero eso nos ha quedado hasta nuestros días. Nosotros
menospreciando ese sentimiento, decimos, me las veo negras. Trabajando como negro. El tipo está en negro cuando no está registrado. Fíjense cómo nos metieron en la cabeza sin que nosotros nos demos cuenta esa denotación. Esa denotación. Cultura es esto. Es importante que nos demos cuenta porque yo en este curso, además de esas dos premisas, es que entendamos nosotros el valor que tiene la palabra. La palabra crea el mundo y según cómo nombramos las cosas y lo que nos decimos, generamos cosas. Entonces, cuando decimos que el trabajo es en negro, igual nos han metido con las cuestiones de las izquierdas y las derechas, el poder. Cuando vos andás por izquierda, es porque andás trucho. Y eso tiene una raíz política de la izquierda, de los inicios de las defensas de los trabajadores, que eran hombres de izquierda, empezó a ser denostado. Empezó a ser denostado eso. Nosotros adoptamos el término izquierdo en italiano. ¿Saben cómo se dice izquierdo en italiano? Siniestro. Y siniestro para nosotros es siniestro. Diestra y siniestra. Cuando un trabajador está en blanco es porque está bien. Cuando un trabajador está en negro es porque está como el culo. Cuando algo es siniestro es porque está mal. Y si vos sos diestro en algo, es porque sos bueno. Si vos sos de derecha es porque sos bueno. Si sos siniestro es porque sos malo. Si estás en blanco es porque estás bien. Y si estás en negro es porque estás mal. Entonces es importante ejercitar el espíritu crítico con las cosas que nos pasan todos los días. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué le dicen bobo al corazón? Etcétera, etcétera, etcétera. Hecha esa aclaración, sigamos. Empezó el trabajo de esclavo, entonces había señores que esclavizaban gente y lo hacían trabajar, porque descubrieron que apropiarse del trabajo ajeno también daba guita. Y primero fueron brutos, dijeron, esclavo, te doy de comer de pedo, todo lo que vos producís para mí, y yo te doy de comer. El cristianismo se metió en este tema, la iglesia, y Pablo dijo de que todos somos iguales ante Dios, y que entonces esa diferencia no debería existir. Que no podía ser que alguien fuera esclavo de otro. Y caló hondo esa idea incluso en los que esclavizaban gente. Y cruzamos, ya estamos haciendo saltos en la evolución del mundo, del trabajo rápida, ¿no? Entonces pasamos de los esclavos a el feudalismo. El feudalismo, ¿se acuerdan ustedes? Lo habrán visto en películas. Era un señor feudal que tenía el castillo y alrededor vivía la gente que en general cultivaba el campo, etc. Y el señor feudal le cobraba un impuesto, es decir, le hacía dar parte de lo que producía él y él a cambio le daba protección. Era dueño de un espacio grande de tierra y lo cuidaba de que no lo atacaran de algún otro lado, y él a cambio le cobraba que le dieran parte de lo producido, pero no todo. Era un hombre más libre que el esclavo, si bien no se podía ir del territorio del señor feudal, pero era libre, y le quedaba lo producido. De ahí saltamos
a Roma, Grecia, lo que han escuchado ustedes, en donde ya los señores feudales que tenían pequeños espacios se fueron juntando bajo la tutela de un rey, que ya nucleaba a muchos señores feudales, y se instalaron en ciudades, y entonces el trabajador, ya sea el artesano que fabricaba ropa, en general ropa, armas, utensilios, y el que cultivaba la tierra, vivían en lo que prácticamente ahí el mundo se armó más o menos como lo vemos hoy. Pero el trabajador allí era de segundo, en la escala humana, como de segundo nivel, porque estaba como visto para los hombres libres, estaba destinada a la política, la ciencia, y para los de segunda categoría, el trabajo manual. Cualquier parecido con algunas realidades que por ahí uno escucha de algunos que piensan hoy, más o menos lo mismo, que dicen los trabajadores como somos de segunda y los de primera son los de élite. Empezó en Roma y Grecia. Esto fue evolucionando hasta un hecho histórico en la humanidad que fue la primera revolución industrial. La primera revolución industrial fue el descubrimiento de la máquina a vapor, por 1700 y pico, y ese terminó de configurar la cuestión tal cual está. ¿Por qué? Porque la máquina a vapor, en función de la evolución de la cantidad de gente, ni más ni menos, cada vez éramos más, con más necesidades, y entonces el ingenio humano decía cómo fabricar más cantidad de ropa, más cantidad de productos que eran necesarios para la humanidad, y entonces alguien inventó la máquina a vapor, que uno la interpreta como la locomotora, como los trenes que echan humo, pero en realidad fue mucho más que eso, si bien eso fue muy importante, fue mucho más que eso, porque empezaron a producir motores para fabricar, sobre todo en las hilanderías, para fabricar ropa más rápido. Y eso empezó a configurar, como les digo, la actualidad del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el que era dueño de la máquina ponía la fábrica y empezó a contratar obreros para esa fábrica. Y cuando empezó a contratar obreros como para esa fábrica, se empezaron a configurar las ciudades tal cual están hoy. Si ustedes ven un poco de historia, se van a dar cuenta que la evolución más grande en cuanto a ciudades fueron las ciudades inglesas, por ejemplo, que además fueron los primeros, los piratas, ¿no? Nosotros conocemos eso porque las Malvinas son argentinas, pero están en manos de ingleses porque desde aquella época los tipos navegaron por el mundo. Y navegaban por el mundo no porque les gustaba andar por el mar, sino porque descubrían nuevos lugares para comerciar. Entonces, Inglaterra tiene esa revolución y las primeras hilanderías y fábricas están ahí, y las primeras ciudades de este planeta están ahí porque la gente empezó a vivir alrededor de las fábricas, como les decía, y se generaron las grandes ciudades. Entonces la primera revolución industrial genera casi la modalidad de trabajo tal cual la conocemos hoy, con un patrón, el dueño de la máquina, y empleados que trabajaban a cambio de dinero para ese patrón, que después comercializaban. Fíjense todos los saltos, ¿no? Todos esos saltos han sido acompañados por la organización de los trabajadores. Porque los trabajadores vivieron en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo barrio. Bastante precarizados los barrios y muy precarizado el trabajo, de sol a sol, sin franco, vacaciones, aguinaldo, nada. Laburaban como locos. Y entonces empezaron a decir, che, esto no es vida. Se empezaron a juntar con los sindicatos.
Esa es una historia, aparte que no vamos a ver ahora, pero que es muy interesante. Pero así se empezaron a organizar. El otro gran salto en el mundo del trabajo, casi que lo dejó como está hoy, yo diría que el tercero se está produciendo, pero el segundo, grande, ya no fue el invento de ninguna máquina, sino fue la genialidad de un tipo que inventó una manera de fabricar más rápido, porque siempre la carrera era detrás de fabricar más rápido, mayor cantidad y a menor costo. Entonces el invento fue Henry Ford, el que fabrica los autos Ford. ¿Qué inventó? ¿Alguien sabe qué inventó? Aparte del auto. ¿Alguien dijo producción? La producción en serio. ¿Qué inventó Ford? Dijo, en vez de armar un auto, de poner a 10 obreros a armar el Ford T, vamos a especializar al tipo. Presten atención a esto porque eso nos afecta en la diaria, ¿no? Dijo, yo voy a especializar a un tipo que ponga las ruedas. Entonces el tipo todos los días pone la rueda, ajusta la tuerca y cada vez se hace más experto en el tema porque es lo único que hace y lo hacía 12 horas por día. Y entonces inventó la línea de producción en donde arrancaba ya el chasis y pasaba por acá, yo le ponía una rueda y seguía y el otro le ponía el volante, que era cada vez más especialista en poner volante, entonces cada vez se hace más rápido. Entonces el tipo quintuplicó la velocidad para hacer un porteo. Y esa fue una revolución. Pero, Ford es muy admirado en el mundo por eso. Pero ¿qué pasaba con el flaco que ponía la rueda si a Ford se le ocurría echarlo? Y después de 20 años de poner rueda, el compañero se encontraba en la calle y lo único que sabía hacer es poner la rueda del porteo. Y Ford lo echó. Imagínense lo que habría sido para alguien en la calle, con 2 bebés, imaginémoslo bien. ¿A quién le pone la rueda? No sabe hacer nada más que eso, durante 20 años. Pero además de eso, detrás, en la cabeza de los tipos, era hacernos robots. En definitiva, ser rápido. Es más, en esa industria es donde más robotizada está hoy. ¿Por qué? Porque el tipo, primero, quería un tipo que no pensara mucho y que pusiera ruedas. Y después rogaba que no se enfermara. Y rogaba que no estuviera enojado, que no estuviera cansado. Qué mejor que un robot para todo eso, ¿no? No se cansa, no me pide vacaciones. ¿Por qué? Porque junto con eso la evolución era de los sindicatos que empezaron a reclamar. Entonces el robot lo hago laburar las 24 horas, no me pide franco, no se enferma, no se pelea con la mujer y viene enojado con el... Era el sueño del pibe. Era el sueño del pibe que arrancó ahí y que a Ford lo pusieron allá arriba como si hubiera sido la segunda revolución industrial. Pero en realidad el costado humano no estaba visto ahí. No estaba visto. Esa, les decía yo, formaría parte de la configuración del mundo tal cual está hoy. El trabajo tal cual está hoy. Es decir, un patrón que nos contrata y que nos paga por nuestro trabajo. Apareció conjuntamente, casi conjuntamente con la segunda revolución industrial, lo que somos nosotros, los petroleros, que fue un trabajo distinto al de producir algo, que era el de brindar un servicio. Se llamó de cuello blanco el trabajo, porque ya no, el trabajador allí ya no fabricaba esta copa y terminaba su tarea
no sabía quién carajo la compraba, no conocía quién recibía el producto de su trabajo. Pero apareció esta nueva modalidad en donde el producto de nuestro trabajo se lo estamos brindando al que lo compra y lo vemos en la cara al que lo compra. Esa es una modalidad muy nueva y muy distinta a la del trabajo produciendo algo. O sea, todos ustedes, es más, nosotros los petroleros nos captamos de esto. La estación de servicio funciona porque estamos nosotros ahí. Porque somos nosotros que lo atendemos bien o mal. Porque somos nosotros los que le bancamos la mala onda o la buena onda. Porque los patrones, hay patrones que tienen 5 o 6 estaciones. Porque los patrones no van de lunes a lunes como nosotros. Entonces la gran mayoría del tiempo está sobre nuestro hombro el buen funcionamiento del establecimiento, porque está a las 24 horas abierto. Y en ese funcionamiento nosotros conocemos a quién le compra. No es que yo fabrico el vaso en un cuartito y después no sé qué carajo lo compra. En este lo vemos. Vemos si se va piola o enojado. Esa es una nueva modalidad que se da casi conjuntamente con la segunda revolución industrial, sobre todo con la aparición de bancos y algunos otros servicios de seguro en donde se brinda un servicio. Esas dos son las grandes evoluciones. Ahora bien, tanto en la cultura como en la modalidad de trabajo generadora del mundo, en donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos allí, en esa evolución, creo yo, de que faltó la visión del trabajador. Es decir, eso fue evolucionando y nosotros fuimos como burros detrás de una zanahoria por contraponernos a alguna de esas cosas. Como nunca es tarde, la idea de este curso, de esta charla, es empezar a pensar cómo lo que nos está pasando, lo que hablamos anoche. Cuando vemos a Uber, cuando vemos a Globo, a Rappi, pensemos en el laburante de esa nueva modalidad. No solamente pensemos en que la modalidad está buena, sino en cómo cae en el trabajador, porque si no, vamos a seguir yendo como burros detrás de esa zanahoria. Hay un tipo que lo vio como nadie en el mundo, y que lo vio en el momento que se estaba produciendo. Lo estoy por anunciar, no está el Nacho. Pero yo quería, para no hablar tanto y corroborar con gente que lo ha visto en el momento, hay una película muy famosa, que quiero que veamos un parrafito de ella, para que después entre todos podamos discutir un poquito de qué es lo que vieron ahí. La película es de 1904, es de Chaplin. Es la última película muda de Chaplin cuando ya existía el cine sonoro, pero él prefirió hacerla muda. Y Chaplin era un director de cine que veía todo el mundo. Cada vez que sacaba una película era un acontecimiento mundial. Y fíjense que yo añoro, ya no existen películas de ese tipo que hablen de la cuestión social y que sea famoso y que sea visto por todo el mundo, porque ahora vemos a Rambo, tenemos un problema ahí. Un segundo, sí, yo para echamos ya estoy. Bueno, vamos a ver la película esa, pero les decía que a mí me encanta porque digo, mierda, la cuestión social era popular en ese momento.
Él traduce todo esto que estamos hablando en plena época de revolución industrial, del Fordismo, como nadie. Que es lo que echa una mirada sobre el hombre de trabajo, lo que producía en el hombre de trabajo esa revolución que era festejada por todo el mundo, con una crítica inteligente, graciosa desde el humor, lo van a poder ver. Nosotros en la segunda parte de esto, queremos empezar a hablar un poco de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Empezar a desterrar esta idea del bobo como el órgano que trabaja toda la vida. Empezar a mirarnos un poco nosotros, porque muchos de nosotros mismos, de ustedes, hay algunos jóvenes, pero si son jóvenes, tienen padre, madre, abuelo, que han trabajado toda la vida y que no consideramos bobos de ninguna manera. Entonces queremos hablar en la segunda etapa de esta mini charla sobre cultura del trabajo, de esa cuestión propia, ¿no? De esa cuestión propia. Atarlo con lo que Vero nos decía ayer de nuestro propósito en la vida, qué es lo que queremos ser, porque no necesariamente todos querrán jubilarse en la estación, algunos sí, otros no, pero mientras lo hacemos, tenemos que hacer un número muy simple, que lo ha hecho mucha gente, pero nosotros, entre lo que trabajamos, entre lo que gastamos de nuestro tiempo disponiéndonos para ir a trabajar y después para volver, en un número benévolo, dedicamos 10 horas de vida. Si descontás la que dormís, tenés 18. Para llegar a 24 faltan 6. Si no somos felices con lo que hacemos, si no estamos en el lugar donde es nuestro propósito, estamos gastando más de la mitad de la vida despierto en un lugar que no nos hace felices. Más de la mitad de la vida despiertos en un lugar que no nos hace felices. Y si yo le pregunto a ustedes, la única respuesta que sé que les puedo preguntar a ustedes es si quieren ser felices, si quieren estar bien. Y si todos queremos estar bien, y la mitad de nuestro tiempo despiertos lo dedicamos al trabajo, y en el trabajo no estamos bien, pues entonces, si en el trabajo nos creemos que somos unos bobos porque trabajamos toda la vida, si ese va a ser nuestra perspectiva, y tenemos que ponernos a revisar algo, entre todos. Y yo digo de que no hay nada que revisar, porque cada uno de ustedes, a través del trabajo, cumple todos los sueños que tiene en la vida. Los que tienen hijos, a través del laburo, los hacen estudiar, los llevan al colegio, le cumplen el deseo de los niños, los propios. Nos vamos de vacaciones si podemos, nos compramos el autito, nos hacemos la casa, disfrutamos de los momentos a través de lo producido en el trabajo, a través de lo producido. Y esto es una invitación a que nunca nos sintamos bobos por eso, al contrario, de que nos sintamos creativos en lo que hacemos, porque realmente lo somos, cada uno de ustedes. Miren, Borelli me enseñó a mí esto. Cuando yo ingresé,
hace 26 años. Nos juntaba en una reunión a los que ingresábamos, como una especie de entrevista. Y él nos decía esto, a mí me tocó con una mucama, y a mí me lo dejó grabado de por vida. Borelli decía, mira, vos tenés que hacer tu laburo con amor por tu tarea. ¿Por qué por amor por tu tarea? Porque es a la que le dedicas más de la mitad de tu vida y porque además con eso desarrollas todos tus sueños. Entonces hacelo con amor, con creatividad. Y él decía esto, vos, a la mucama le decía, cuando vos vayas y hagas una habitación y ya la hayas terminado de hacer, limpiaste todo, el baño, todo, tendiste la cama, y te estés por ir, cargaste en el balde todos tus elementos, y te estés por ir de la habitación, volvete, párate y mira lo que hiciste vos, mira tu tarea, volvete y acaricia el cubrecama como una última alisada, consciente de la tarea. Ahí vos vas a dejar el amor por lo que vos haces, por tu propio laburo. Y eso, el que venga a alojarse acá, lo va a percibir. Y esa va a ser la diferencia de alojarse en un hotel petrolero de la de alojarse en cualquier otro lado. El amor por lo que estás haciendo, sea lo que sea que estés haciendo. Bueno, veamos la reunión. Vemos esa película un ratito y discutimos y seguimos con esta cuestión. Un verdadero genio con la mirada y cómo la representaba. Pero díganme ustedes qué vieron, qué les parece, qué opinan de eso. Y lo que se puede ver a simple vista es que como que lo estaba explotando constantemente y nada, ya estaba exhausto, ya estaba cansado. Es como que se rebeló ante el patrón. Eso es lo que yo interpreté y lo que vi. Entonces, como él se rebeló, directamente dijeron que está loco. Entonces Quizá el mismo trabajo de hacer lo mismo como Ford con la rueda, con la carrocería. El que hacía exactamente lo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el abuso del patrón, de querer avanzar a costa de lo que sea. lo que me costó interpretar fue el tema este que estaban probando otra máquina para alimentarlo, se ve que Para no parar la producción. Para duplicar la producción. Chaplin vio el robot 50 años de que apareciera, porque dijo que siga laburando mientras come, Claro. que no pare de comer. Y no importar las consecuencias del trabajador. Y una cosa más sutil, pero que está ahí en la película, es que te pagaban cuando producías solamente. Si ibas al baño, marcaban tarjeta. Sí. Y no saben quién consiguió que se pagara ese tiempo. Sindicato. Era de lunes en lunes ahí. En esa película, era de lunes en lunes. Porque el Día del Trabajador lo festejamos por el descanso, por un día de descanso. 8 tipos fueron ahorcados pidiendo el día de descanso. Eso festejamos el 1 de mayo. Fueron ahorcados en Chicago pidiendo un día de descanso pago. No pagaban ni cuando iban al baño. Hasta ahí. Era la esclavitud. Y fíjense que Ford es estudiado en las universidades. Los 8 muertos de Chicago, si uno
si alguno tiene la oportunidad, no es mi caso, pero si alguno va a Chicago algún día, pregunte dónde era la fábrica de los tipos estos que se hicieron matar por el descanso dominical, y no hay ni una sola estatua de los hombres. Sin embargo, de Ford, En el llano. tipo que vieron que así no se podía vivir, que te enloquecía, como dijo el compañero. A mí me llama la atención, pero opinen más de la película, aunque sea lo mismo, pero opinen algo que les haya llamado la atención, que hayan visto además de todo lo que han dicho, que está perfecto. Claro, que era la oveja negra, él entre todos los otros trabajadores. porque Ajá. los- Nos afecta psicológicamente. Sí. ¿Cómo hay que mirar, ¿no? Lo que nos va pasando. Y mirarlo desde el espíritu crítico que nos enseñaron ayer al mediodía. No, vieron que el arranque son todas ovejitas yendo a... Y una negra, Pasan la oveja negra. una hermosa mano negra. Y eso se resuelve con... Este grupo de ustedes es privilegiado porque es de esas ovejas que han visto muchos de ustedes, casi todos, han dicho, che, acá está mal, hagamos algo, veamos cómo resolvemos esto. Es privilegiado la cabeza de cada uno de ustedes en ese sentido, porque además requiere valentía. Si yo Somos todos, ¿no? yo quiero resolver. Y no es fácil sacarlo, lo ven ahí. Me llama la atención también de Chaplin y de la película y de esa visión tan maravillosa que hay que tener, que hay que aprender a tenerla, porque ¿saben lo que tenía Chaplin? Es que, como dijo Olivero, no vivía el pedo, miraba lo que estaba sucediendo con espíritu crítico, y por eso le salía todo eso antes que sucediera. Pero ustedes, fíjense que ya en 1904 Chaplin vio que los patrones nos iban a mirar por las cámaras. Y eso no sucedió hace 50 años. Hace 10 años o menos que los patrones nos miran por la cámara. Pero Chaplin lo vio en 1904. Vio los robots en 1904. Y nosotros también podemos hacerlo. Todos ustedes lo pueden hacer. Como dijimos ayer, entre todos lo podemos ver. Pero para eso, para que lo podamos ver, hay una condición Vamos, José. Vamos, José, vamos. me emociono, no de maricón, no de maricón, sino de apasionado por esto. Hacía falta ese aguante porque si no, no arrancaba. Te digo, no es de maricón, sino de apasionado, porque la emoción es que la vida me haya puesto en este lugar con ustedes a discutir lo que amo. La pasión porque despertemos, porque seamos Chaplin mirando las cosas. Y agradezco
Le agradezco a Dios eso, agradezco a Boril que me lo transmitió también, ¿no? Ustedes vieron que estuvimos hablando de un distinto, entonces no es raro que me haya apasionado a mí, que me lo haya transmitido así a todos los compañeros míos de comisión y a Guillermo ni hablar, porque siempre le digo a Guillermo, vos encima de tener semejante tipo aparte de tu papá, ¿no? Y digo, es imprescindible primero que nada, para poder tener estas visiones, para poder cambiar el mundo, porque esa es la propuesta, aunque ustedes se crean que no pueden, yo los invito a que podemos, por lo menos nuestro metro cuadrado, que es la forma de cambiar el mundo. Y yo estoy orgulloso de ustedes que han querido dar el primer paso de cambiar el metrito cuadrado, el lugar donde están, ayudando a los demás. Lo miro a Viringo Sirabeña, que hace 20 años que quiere ser petrolero, y que él le puede contar, y bueno, y ahora va a ser petrolero. Y bueno, a veces esas utopías lo único que hacen es demorar un poquito más. Los sueños, mientras más grandes son, no son incumplibles, demoran un poquito más, pero se logran. Y digo, para eso es necesario, en este bendito país, y ya que hablamos de cultura del trabajo, es recuperar el orgullo por la condición de trabajador. Porque en eso estamos destinando más de la mitad de nuestra vida despiertos. Y tenemos que empezar a trabajar para ser creativos en eso. Y no hay nada mejor que apropiarse del orgullo de esa condición. Alguno podrá querer cambiarlo, cámbielo si no le gusta. Algunos podrá querer estudiar y recibirse. Acá vamos a festejar todos juntos el que dé un pasito adelante. Pero mientras seamos laburantes, recuperemos ese orgullo. Son pequeños actos de la vida. Me levanto, me peino, me pongo de la mejor manera posible. Me pongo el uniforme lo más planchadito posible. Me dispongo a ir a hacer el laburo lo mejor posible. ¿Por qué? ¿Por el patrón? No, por mí. Porque eso soy yo, la mitad de mi tiempo despierto. Eso es lo que son ustedes. Y son valiosos, porque lo que hacen ustedes, si no lo hacen ustedes, no lo puede hacer nadie más. Entonces, es necesario recuperar el orgullo por esa condición. No vivir detrás de la zanahoria que algún día lo voy a dejar de ser. Porque espérenle, si algún día lo dejan de ser por ser algo mejor, bárbaro, festejamos. Pero mientras tanto, tenés que ser el mejor laburante del mundo hoy. ¿Por quién? Por vos mismo, por nadie más. Pero además tiene el plus de que cuando vos seas el mejor laburante posible, lo mejor que te salga, cuando tengamos que ir a reclamar por nuestros derechos, tenemos toda la autoridad del mundo, negro. Porque yo soy una pinturita, papá. Y vos me tenés que pagar al cuarto día hábil. Porque si yo entro en la otra... Perdón, pero para eso hay que ser valiente. Y no Hay que todo ser el mundo valiente. es valiente. Sí. Y hay que predicar con el ejemplo. Exactamente. Exactamente. La valentía es el otro elemento. Tal cual. Es el otro elemento. Sin lugar a dudas. Entonces, disponerse a hacer lo mejor que tenemos es la mejor manera de conseguir todos nuestros derechos. No duden de eso, no duden nunca de eso. Y nosotros nos gusta decir acá que tenemos que ser clasistas, orgullosos de nuestra clase trabajadora, porque la cultura en general, lo que ayer les decía Vero de la televisión, lo que hacen es denotar eso. Parece que vos para triunfar en la vida tenés que ser un emprendedor, tener un negocio, triunfar. Son mentiras eso. Es una mentira para darnos una zanahoria, para no ocuparnos de mejorar nuestra condición de laburo, y en vez de ocuparnos de eso,
nos queremos ocupar de dejar de ser trabajadores. Pero los trabajadores en la historia del mundo hemos transformado al mundo. Lo que necesitamos es recuperar el orgullo. Y nosotros nos gusta acá decir que tal vez podamos decir que hemos recuperado el orgullo todos los trabajadores de este país. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas, en el colegio, le pregunte a la señorita, ¿y qué querés ser vos cuando seas grande? Y que nuestros hijos digan, yo quiero ser laburante, como mi papá, como mi mamá.